Teorema de Thevenin. Imaginemos el siguiente circuito e imaginemos que forma parte de una configuración más grande que se conecta en estos nodos, lo cual podríamos hacer conectando dos cables al punto B y al punto A. Existe un teorema llamado de Thevenin que nos afirma que esta caja con dos terminales es completamente equivalente en su comportamiento en cualquier otro circuito al que puede conectarse a una sola fuente de voltaje que vamos a llamar voltaje equivalente con una resistencia interna llamada resistencia equivalente. Y esto se va a cumplir para cualquier red de fuentes de voltaje y resistencias, no importa lo complicado que sea. Los valores del voltaje equivalente y la resistencia equivalente se van a determinar fácilmente. El voltaje equivalente es el voltaje entre las dos terminales cuando no se ha conectado nada a las mismas fuera de la caja. En nuestro ejemplo, eso ocurre en R3. Así, el voltaje equivalente va a ser igual a R3 por I3. Y justo I3 coincide con la relación que encontramos en el problema pasado cuando aplicamos las leyes de Kirchhoff para nuestras corrientes. Lo pongo aquí. El ejemplo dice: encuentre el equivalente de Thevenin del voltaje equivalente y la resistencia equivalente para el circuito mostrado en la figura 4.25. Inciso B. Calcule el voltaje equivalente y la resistencia equivalente nuevamente, pero ahora hágalo de la manera más larga. Use las leyes de Kirchhoff para encontrar la corriente que pasa por la rama inferior del circuito en la figura 4.26 y luego interprete el resultado de manera que le dé el voltaje equivalente y la resistencia equivalente. Como vimos antes, para calcular el potencial equivalente en el voltaje tenemos que abrir el circuito. Este va a ser el voltaje en el circuito abierto, sin nada conectado a las terminales. Entonces la corriente que circula, a la cual llamé I, estará dada entonces igual, usando la ley de Ohm,
a el voltaje equivalente sobre la resistencia equivalente, pero la única fuente es E, entonces nuestro voltaje equivalente es igual a E. Y para nuestra resistencia equivalente tenemos justo que 2R y R están en serie, entonces tenemos que la resistencia equivalente que vamos a sustituir para encontrar la corriente es 2R más R, lo que finalmente me da que la corriente es igual a E sobre 3R. Aquí anoté erróneamente E equivalente cuando solamente era EE, porque recuerden que la definición para el voltaje equivalente es el voltaje en el circuito abierto sin nada conectado a las terminales, es decir, en esta parte de nuestra malla. Así tenemos entonces que la caída del voltaje a través de la resistencia R que tenemos aquí es, por tanto, usando la ley de Ohm, igual a la resistencia por la corriente, y nosotros ya sabemos cuál es la corriente, así que la podemos sustituir. Así tenemos entonces que nuestro voltaje equivalente es igual a E sobre 3, que justo es el voltaje del circuito abierto entre las terminales. Recuerden que es la definición para encontrar nuestro voltaje equivalente. Ahora podemos encontrar la resistencia equivalente de dos maneras. Una forma rápida es calcular la resistencia entre las terminales con todas nuestras fuentes de voltaje igual a 0. En ese caso, R y 2R quedarían en paralelo. Así sería muy directo calcular la resistencia equivalente. Así tenemos de la definición que 1 entre la resistencia equivalente para el caso en el que las resistencias están en paralelo es igual a 1 entre R para nuestro ejemplo más 1 sobre 2R. Tenemos entonces que nos quedaría aquí abajo 2R entre R me da 2, multiplicado por 1 me da 2, y luego 2R entre 2R me da 1, multiplicado por 1 me da 1. Así tenemos entonces que nuestra resistencia equivalente es igual a 2R sobre 3. Ahora, el otro método para encontrar la resistencia equivalente es calculando la corriente en cortocircuito. La corriente en un circuito abierto, más bien no hay corriente en un circuito abierto, por lo que solo contribuiría la corriente en esta malla. Con el cortocircuito presente, ninguna corriente toma la ruta a través de la resistencia R, por lo que solo tenemos nuestra fuente, nuestro voltaje, y nuestra resistencia 2R en serie. Por lo tanto, la corriente en cortocircuito entre las terminales será, usando la ley de Ohm, igual a nuestro voltaje sobre nuestra única resistencia que contribuye. Entonces, la resistencia equivalente estará dada sustituyendo este valor de la corriente y el voltaje equivalente que ya calculamos antes. Al sustituir entonces los valores de nuestro voltaje equivalente que obtuvimos como E sobre 3 y nuestra corriente en cortocircuito que acabamos de obtener como E sobre 2R, obtenemos que nuestra resistencia equivalente es igual a 2R sobre 3, justo lo que habíamos encontrado por el otro método. Con esto terminamos el inciso A. Ahora vamos a trabajar con el inciso B, que básicamente nos dice que volvamos a calcular nuestra resistencia equivalente y nuestro voltaje equivalente, pero ahora con el circuito 4.26 y llevándolo, por supuesto, a las condiciones de la figura 4.25 usando las leyes de Kirchhoff. Así, usando la ley de Kirchhoff para los voltajes, la cual nos dice que la suma de los voltajes en una malla es igual a 0. Tenemos entonces aquí dos mallas, por lo tanto podemos tener dos ecuaciones. Vamos a decir que asociado a nuestra resistencia 2R tenemos un voltaje V2, asociado a nuestra resistencia R tenemos un voltaje V1 y asociado a R0 tenemos un voltaje V0'. Así podemos construir nuestra ecuación para la primera malla y sabemos que nuestra FEM va a ser igual, y usando la dirección de la corriente vamos a tener que va a ser igual a V1 más V2. Y si sustituimos en términos de la resistencia y de la corriente, tenemos R
por la corriente. ¿Pero qué corriente? Bueno, veamos, en esta malla vemos que la corriente va en esta dirección, la corriente I1, de derecha a izquierda, y de izquierda a derecha tenemos I2. Es por eso que al sustituir a través de nuestra ley de Ohm, R está multiplicado por la diferencia entre las corrientes I1 menos I2. Y finalmente, para sustituir el valor del potencial 2, tenemos 2R por la corriente I1. Análogamente, tenemos para nuestra malla 2 nuestro potencial V0 y seguimos la dirección de la corriente y tenemos, bueno, primero sabemos que va a ser igual a V1 más V0' por la dirección de la corriente. Y al sustituir por la ley de Ohm, tenemos que V1 es igual a R y pasa algo análogo. Tenemos que I2 va de izquierda a derecha e I1 de derecha a izquierda. Entonces nos queda que R está multiplicado por I2 menos I1 más la contribución de V0', que es R0 por I2. Y esa sería nuestra ecuación 2. Así, resolviendo nuestras ecuaciones 1 y 2 para I2, tenemos que de nuestra ecuación 2 podemos factorizar I2, que me queda multiplicada por R0 más R, y pasar del otro lado, junto a V0, R por I1 negativo, que pasa positivo, y me queda esta relación. Y entonces despejo I1, llamando la ecuación 2.1. Luego esta relación para I1 la sustituyo en nuestra ecuación 1 y entonces tenemos el factor que depende de I1, que es luego el factor de V0, luego tenemos la parte de I2, que es esta, y luego tenemos más 2 veces R por I1, que me da otro factor con I2, que es y el lineal con V0. Y vemos que de aquí se nos van estas R's en estos casos. Y también vemos que me queda I2 por este factor, igual que acá, 2 veces, así que tengo 3 veces este término, luego menos V0 lo tengo también 3 veces, aquí tengo el 2, ese no se fue la R, me queda menos 3 veces V0 y estos otros factores. Y entonces la relación me queda de esta forma. Al factorizar I2 me queda de esta forma y entonces puedo despejar, obteniendo que I2 es igual a E más 3V0 sobre 3R0 más 2R, pero podemos reescribir esta relación de una forma un poco sugestiva, despejando este término y pasándolo multiplicando con I2, entonces nos queda 3V0 más E es igual a I2 por 3R0 más 2R, y podemos multiplicar todo por 1 entre 3, dividir entre 3, obteniendo nuestra ecuación 3, que justo vemos que es la ley de Ohm. El voltaje de un lado por la corriente es igual a la corriente por la resistencia. En esta relación, la FEM total es V0 más 3 más epsilon sobre 3 y la resistencia es R0 más 2R sobre 3. Ahora, lo que nosotros queríamos hacer era justo resolver encontrar las resistencias equivalentes y el voltaje equivalente de la figura 425 y nos apoyamos en la 426, que por supuesto no son el mismo circuito. Aquí tenemos R0 y V0 extra. Bueno, nosotros tenemos libertad en nuestra ecuación 3, dado que esta ecuación se cumple para cualquier valor de V0 y cualquier valor de R0, en particular para cuando ambos valen 0, que justo nos regresa al caso de nuestra figura 4.25. De donde concluiríamos que este circuito es el circuito equivalente donde tenemos un voltaje equivalente igual a epsilon sobre 3 y una resistencia equivalente igual a 2R sobre 3. De esta forma vemos que al analizar un circuito complicado, a veces ayuda a reemplazar una sección de 2 terminales por su equivalente de un voltaje equivalente y resistencia equivalente. El teorema de Thevenin
asume la linealidad de todos los elementos del circuito, incluida la reversibilidad de las corrientes a través de las baterías, como ya usamos. Y hablando de corrientes, recuerden que siempre hay que tener mucha precaución en el uso práctico con ellas. Y con esto vamos a terminar este video.